Rato, decía la hermana, para que estemos orando por Mayra. Amén. Yo le invito, ahí donde está ahorita, incline su rostro y vamos a orar por Mayra para que Dios haga la obra, sobre todo en su espíritu, en su alma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos en este momento, Señor, a nuestra hermana Mayra, para que tú hagas la obra, Señor. Lo mejor que puede pasar, Señor, para su alma es que tú seas su Señor y ella, Señor bendito, se salve. Señor, por lo demás rogamos sanidad. Sabemos que no hay nada imposible para ti, que tú puedes darle ojos nuevos y puedes reprender toda enfermedad y toda opresión. No solamente te pedimos por ella, sino por todos los que están enfermos en este momento, Señor. Los que están pasando por angustia y aflicción, por atormentamiento espiritual, Señor. Sánales, Padre. Oramos por nuestros hermanos que se han alejado y por aquellos, Señor, que están sufriendo y padeciendo una enfermedad. Bendícelos y sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y de igual manera, Padre, hoy ponemos este tiempo en tus manos preciosas para que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a encontrar tu preciosa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a buscar, amados hermanos, el Salmo 48. Amén. Por la mañana tuvimos estudio bíblico. Ya solamente tenemos una clase de 11 a 1 de la tarde. Y ha sido una bendición poder estar en el estudio bíblico. Así que los invitamos a todos los hermanos que no han podido venir para que vengan. El tema que estamos llevando a cabo es las fiestas judías. Por allá en el pizarrón, allá son algunas anotaciones que estuvimos haciendo por la mañana. Y hablábamos acerca de una cita que el Señor, cuando está hablando de las fiestas, está hablando de una convocatoria, una santa convocatoria para tener una cita con el Señor. Amén. Así que por la mañana yo le decía a los hermanos, cuando una persona tiene una cita, tiene que haber un lugar a dónde ir, una hora, a qué hora llegar y alguien con quien encontrarse. Amén. Y yo les decía, si vas a la plaza y no te encuentras con nadie, tú vas de paseo. Pero si alguien te está esperando o vas a esperar a alguien, ya es una cita. Y necesitas establecer un lugar y necesitas establecer una hora. Amén. Y cuando estaba hablando esto, el Señor ponía en mi corazón que hoy estemos hablando de un lugar. No sabemos la hora, pero estamos esperando que en ese lugar nos encontremos con el Señor y es en el monte de Sión. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso y por eso vamos a leer el Salmo 48. Amén. Cuando ya lo tenga, me dice amén y vamos a estar leyendo. Este salmo solamente son 14 versículos. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué le parece si lo leemos estando de pie? Y yo leo 2 versículos y usted lee otros 2 versículos para glorificar el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comienzo yo y si usted lee bien rápido, póngale poquito freno para que se acople. Si usted lee muy despacio, apriétele poquito el acelerador para ir parejitos. Amén. Gloria a Dios. Comienzo yo. Dice así la palabra del Señor para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra
de justicia está llena tu diestra. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar y darle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo es Dios. En la mañana hablábamos acerca de eso, ¿verdad? De ir alrededor, de rodear. Amén. De caminar en círculos, que es una palabra que estudiamos en la mañana. Pero yo les decía, amados hermanos, que el sentido es estar atentos y que toda nuestra vida esté girando alrededor de la palabra de Dios. Amén. Que seamos cristocéntricos, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida, sin ser religiosos, pero teniendo un cuidado muy efectivo en cuanto a nuestro caminar. Amén. Así que si leemos este salmo nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. El Señor está hablando de una ciudad, la ciudad del gran rey, y está hablando de un monte, el monte de Sión. Amén. Y quiero decirte que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, tres cosas muy importantes denotaban la presencia de Dios. Cuando hablaba de una ciudad, la ciudad de Jerusalén, el Señor decía por la mañana, por ahí en el Antiguo Testamento, que el Señor decidió que su nombre estaría puesto en Jerusalén. Amén. La ciudad de Jerusalén tiene un significado especial. Amén. Pero no solamente como la presencia de Dios ahí en Jerusalén, sino el monte santo. Cuando habla de un monte santo, el Señor también está haciendo memoria de ese monte donde el Señor entregó la ley, pero ahora es un monte donde está su presencia, más que una entrega donde ese monte temblaba y humeaba, y decía al Señor que no se acercara ninguna persona y ningún animal, porque en ese monte estaba una presencia poderosa que el Señor llamaba como terrible. Amén. A veces cuando aplicamos la palabra terrible, pensamos que es algo feo o es algo malo. Sin embargo, quiero decirte, amado hermano, que cuando entendemos que la presencia de Dios es fuego consumidor, ahí entra esa palabra. Amén. Esa palabra que a veces no nos gusta aplicar a la presencia de Dios, pero quiero decirte algo. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, debemos de sentir temor. Amén. El temor de Jehová en nuestros corazones. Así que una ciudad, un monte santo o también el templo son simbolismos de la compañía de Dios. Son simbolismos de la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Y Jerusalén es llamada Sión también. Amén. Lo que tiene que ver con el monte, el templo y la ciudad de Jerusalén son llamados el monte Sión. Amén. Y cuando estamos estudiando este monte, nos damos cuenta que tiene un significado muy vital para hoy en día, para los israelitas, para los judíos, pero para nosotros los cristianos, amado hermano, hay una similitud de un monte, pero no es realmente un lugar en la tierra, sino que es un monte, el monte Sión de la ciudad celestial que descenderá del cielo, y hoy estaremos hablando de ello. Amén. Así que hemos leído ahí, amén, Salmo 48, donde el Señor habla en el versículo número 3, la ciudad del gran rey. Amén. Y hablábamos en la mañana que todo lo que hace el Señor es perfecto. Amén. Jesús nació en Belén porque Belén significa casa de pan y Jesús es el pan de vida. Jesús nació en Belén, pero cuando Herodes lo quería matar, se fue por instrucción del Señor con su papá y su mamá, lo llevaron a Egipto para cumplir una palabra que dice, de Egipto llamé
a mi hijo. Amén. Y cuando regresó de Egipto, ya no quiso regresar a Belén, sino que como ya había muerto Herodes, dijo, tenían temor y fueron y se asentaron en Nazaret, para que se cumpliera otra palabra diciendo que Jesús debía de ser nazareno. Amén. Así que todo lo que hace el Señor, los nombres de las ciudades, los nombres de los lugares, tienen un sentido espiritual para nosotros. Amén. Para ellos es un sentido literal. Para los judíos es un sentido literal. Amén. Hablamos en la mañana, por ejemplo, de las murallas de Jericó. Para los judíos fue literal. Unas bardas que estaban hechas de piedra que al cantar y tocar la trompeta se cayeron y pudieron entrar a la ciudad. Para nosotros, amado hermano, tiene un sentido simbólico, tiene un sentido espiritual y tiene un sentido profético. Amén. Y eso es más grande que las cosas literales, porque la misma Escritura nos dice que las cosas que se ven provienen de lo que no se veía. Amén. Así que lo que no se ve es más grande que lo que sí se ve. Nosotros habitamos en lo que sí se ve y muchas personas ponen su confianza en lo visible, lo palpable, aquello que se puede percibir y se hace tangible por los 5 sentidos del hombre. Pero a veces no pone atención en aquellas cosas que no se ven, que no se pueden medir. ¿Como qué? Como la esperanza, como el amor, como la fe, como la misericordia. Amén. Son cosas que no se pueden medir, pero que son más grandes, porque lo que se ve proviene de lo que no se veía. Y nosotros ahora estamos poniendo nuestra mirada en esto que está hablando el Señor acerca de un monte de Sión, que es un lugar geográficamente que podemos encontrar, pero que tiene, amado hermano, un simbolismo espiritual para nosotros. Nuestra morada no va a ser ahí en Jerusalén. Estaremos ahí con el Señor. Y ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de lo que va a suceder. Lo que dice Dios que va a suceder. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo vendrá y establecerá su reino en el monte de Sión. Un reino visible, tangible, que se va a poder palpar. Amén. Él pondrá su pie en el monte de los olivos y pondrá su trono ahí en Jerusalén. Amén. Y establecerá ahí su trono. Gloria a Dios. Pero después dice la palabra del Señor, hablando el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, que vio a una ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén, la santa Sión, la nueva ciudad celestial en la cual habitaremos nosotros, porque ya no va a haber lugar aquí en la tierra. Dice el apóstol San Juan que ya no estaba la tierra, que el mar y el cielo huyeron y la tierra también, y ahora solamente quedaba esa ciudad de Jerusalén, que tiene unas medidas extraordinarias, amado hermano. Si nos ponemos a estudiar, amado hermano, nos daremos cuenta que es una ciudad cuadrada, totalmente como un cubo, que tiene alrededor de 2,200 kilómetros por lado, por ancho y por altura. Y es una cantidad enorme de terreno, va a ser de oro. Sus calles serán de oro, amén. Tendrá un mar de cristal. De ahí saldrá un río, que es el río de agua viva, de agua de vida, amén. Y estará ahí a sus 2 lados el árbol de la vida, que va a dar su fruto cada mes para salud de las naciones. Eso está en la palabra, amén. Y esperamos que nosotros podamos participar de esta visión maravillosa que está teniendo el salmista en el Salmo número 48, donde comienza diciendo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios. Está hablando ya de una ciudad. Está hablando, dice, en su monte santo. Hay un monte santo aquí en la tierra, santo porque el Señor puso ahí su nombre. El Señor dijo: he aquí he decidido que en Jerusalén pondré mi nombre, dice la palabra del Señor. Así que va a pasar muchas situaciones. En la mañana estudiábamos esto en Malaquías, en Ezequiel,
donde el Señor dijo: y pondré a Jerusalén en los últimos tiempos como un lugar incómodo para todas las naciones. Y eso, amado hermano, ya lo estamos viendo. ¿Quién no ha escuchado noticias de Israel, de Benjamín Netanyahu? Amén. Y de todo lo que está sucediendo ahí en la franja de Gaza y Turquía, Irán y todos los países de Oriente Medio. Todos estamos escuchando lo que está pasando. Amén. Con la política actual internacional de Estados Unidos, con el presidente, lo que está haciendo, las firmas de los tratados que están haciendo, las firmas de paz, amén, los tratados de Abraham que se llevaron a cabo ya desde el año pasado. Todo esto, amado hermano, trae al centro de la visión al pueblo de Israel, pero más que a las personas, un lugar. Porque decíamos, para tener una cita necesitamos, amado hermano, primero el contacto con quién nos vamos a reunir. Si no tienes con quién reunirte, tú no tienes una cita. Si no tienes a quién esperar o quién te está esperando, tú no tienes una cita. Si tú vas al médico, estás esperando tú al médico y el médico te está esperando, tú tienes una cita. Y nuestra cita es con el Señor. Pronto nos reuniremos con el Señor y tú debes de entender esa cita, amado hermano, es en el monte santo de Sión. Amén. Ya tenemos también un lugar en donde nos vamos a encontrar con el Señor. Primeramente en las alturas, primeramente en el cielo con el Señor para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Y eso está escrito en la palabra. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a buscarlo porque esto es importante. Amén. Gloria a Dios. Primeras tesalonicenses. Ahí había una provincia llamada Tesalónica. Amén. En la cual llegó Pablo. Y ahí en el capítulo número 4. Del versículo 13, el apóstol San Pablo había recibido por revelación esto. Quiero decirte, Pablo era contrario al evangelio. Pablo era contrario a Jesucristo. Pablo era contrario al cristianismo. ¿Cómo es ahora que Pablo está a favor de Cristo? Porque no hay nadie que se pueda resistir al poder de Dios y a la fuerza del Espíritu Santo. Y aunque Pablo era un perseguidor, asesino y era como el ICE de aquel tiempo, ¿verdad? Allá en aquel tiempo perseguía a los que eran cristianos, los golpeaba, los arrestaba, los metía a la cárcel, los mataba. Amén. Y llevaba cartas para ir a un lugar y de pronto el Señor se le presentó y le dio una revelación. Y ahora vemos a Pablo lleno del poder del Espíritu Santo, de conocimiento de Dios, un ateo. Un ateo de alguna forma, porque él tenía un Dios que no era el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Tenía un Dios de una religión, tenía al Dios del judaísmo, pero ahora el Dios del cielo se había revelado. Jesucristo es el Dios del cielo. Amén. Y vino a revelar al Padre Celestial, pero Pablo lo rechazaba. Como hoy en día muchas personas rechazan al Dios de la Biblia, pero un día tendrán un encuentro, ojalá y sea antes de morir. Amén. Para que ese encuentro nos transforme y nos cambie. Y aquí Pablo lo tuvo antes de morir. Amén. Porque si tenemos el encuentro con Dios después de morir, ya no hay esperanza. Amén. Así que encontrémonos con Dios. Tenemos una cita. Mira, quiero ir más allá. Nuestra cita con Dios es cada momento. Todas las noches antes de dormir, por las mañanas al despertar, tu corazón tiene una cita con Dios en la oración. Aquí tenemos una cita con Dios en alabanza, en adoración, en lectura, escuchar la palabra para fortalecernos. No es la voz solamente de un predicador, de un hombre que es falible, sino que escuchamos la voz eterna de nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. Porque estas palabras son eternas, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. El Señor dice, la hierba se va a secar y la flor se va a marchitar, pero la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre. Y esta es palabra de Dios. Así que dice el versículo 4, Primera Tesalonicenses, versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis.
como los otros que no tienen esperanza. Voltea con tu hermano y pregúntale, ¿tú tienes esperanza? Y si tú no tienes esperanza, entonces ponte a llorar. Ponte triste, porque si no tienes esperanza, amado hermano, no hay nada que nadie pueda hacer por ti. Si tú no tienes, si tu esperanza no es Jesús, ya a esta altura que tú tienes, amado hermano, tú ya no puedes decir que una religión tal o cual es tu esperanza. Tú ya estás curado de espanto contra el catolicismo, contra el mormonismo, contra el adventismo. Ahora sabemos que nuestra esperanza es una persona, se llama Jesús. Ya no puedes mirar hacia ningún lado. O es Jesús tu esperanza o estás arruinado. Si no es Jesús tu esperanza, ponte a llorar, porque no hay nada bueno para ti, ni para mí. Por eso el Señor dice, no quiero que ignoren esto, porque hay unos que van a estar tristes, porque no tienen esperanza. Pero hoy el Señor te está hablando de una esperanza, de una cita, de una reunión en un lugar, en un día. ¿Cuándo? No lo sé. Pero estamos preparados, amén. Estamos listos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 14. Porque si creemos, y ese es el punto importante, si creemos tenemos esperanza, amado hermano. Si usted no puede creer, amado hermano, usted no puede tener esperanza. Nadie puede tener una esperanza en algo o en alguien en quien no cree. Amén. Así que va tomado de la mano la fe y la esperanza. Amén. Lo dice la palabra. Y las tres cosas que van a permanecer hasta el último, que van a ser: la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de todos es el amor. Amén. Pero la fe, la esperanza y el amor son la base principal para que nosotros no tengamos tristeza. Amén. El amor de Dios que nos dio a su Hijo para que creamos en Él, y esa fe nos va a llevar a la esperanza. La esperanza de que un día, amado hermano, aunque estemos en la tumba, nos levantaremos. Aunque estemos en el sepulcro y ya estemos en los huesos, ya los gusanos se hayan comido toda la carne, o si te cremaron, porque hay gente que dice, no, que si te creman, ¿cómo te van a resucitar? Amado hermano, ¿cuántos cristianos murieron quemados en el tiempo de la persecución ahí con Roma, comidos por los leones, amado hermano? Que los leones se los comieron ahí, hermano, en el Coliseo romano. Otros fueron quemados para alumbrar su grasa de su cuerpo. Era la que mantenía la llama encendida para alumbrar, porque no había electricidad. Y ahí se divertían en el Coliseo romano. Creyentes murieron ahí, devorados, digeridos y tal vez defecados por un león, o quemados, hechos cenizas hasta los huesos. Amado hermano, ellos también van a resucitar. Lo que hagas con tu cuerpo después de muerto ya no tiene nada que ver. Para Dios no hay nada imposible. Dios te va a resucitar aunque te hagan pinole, aunque te rieguen tus cenizas en el mar o te las lleven a la luna. Dios te hará resucitar y no necesita este cuerpo, porque este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, porque está hecho de la tierra, del polvo de la tierra. Dios tiene el poder y ya lo tiene. Ya hizo un cuerpo especial para ti. Él lo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Esa habitación es un cuerpo que Dios va a preparar para ti. Ya está listo para que un día tú y yo dejemos este cuerpo y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se muera y se vista de incorrupción, y entonces resucitaremos para habitar la habitación que el Señor nos ha preparado. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Maravilloso es Dios. Hay esperanza en Jesús. Pobre del que no tiene esperanza. Pobre del que su esperanza es una religión. Pobre del que su esperanza es una doctrina humana, porque no tiene futuro. Solamente el que tiene la esperanza en Jesucristo. Yo te invito, ten esperanza en Jesucristo. No hay otra forma, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que los hombres podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Amén. Así que versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús resucitó, dice que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de un apóstol, no es palabra de un hombre, no fueron los discípulos, son palabras del Señor. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si ahorita viene, somos ellos. Amén. Dice, no nos vamos a adelantar, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron son los que están en la tumba. Los que creyeron, pusieron su esperanza en Jesús y su corazón se detuvo y ahora están en el panteón, o los cremaron, o se perdieron, o no sabemos qué pasó con ellos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que va a ser, descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo, que son los que están dormidos, resucitarán primero, luego tú y yo, si hoy viene el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que salieron del sepulcro en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amado hermano, Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, porque Él es la verdad. ¿Cuánta oscuridad hay en la luz? Nada. Él es la luz inaccesible donde no puede entrar la oscuridad. Amén. Él es la vida. ¿Cuánta muerte hay en la vida? No hay nada de muerte. No hay nada de oscuridad. Y el Señor ya te dio a ti y a mí el acceso para entrar a la luz. Y nos ha dicho el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Amado hermano, y también cuando el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, no es porque estamos salados y no nos pega ningún negocio que pongamos. No. Si somos la sal de la tierra es porque en aquel tiempo la usanza era que el pescado, la carne y todo, cualquier alimento, le ponía sal y se conservaba sin refrigeración. Cualquier alimento le ponía sal a la carne y duraba mucho tiempo sin podrirse, sin corromperse. Y está hablando de santidad. Voltea con tu hermano y dirá, ahí nos hablan. Hay que ser sal. Hay que ser sal, amén, sin corrupción. Échale sal a todo lo que hagas para que toda la corrupción que pueda entrar se vaya. Gloria a Dios, amén. Así que estamos hablando de que un día nos vamos a ir con el Señor. Y si nos vamos a ir con el Señor, tiene que haber un lugar allá con Él, amén. Dice el Señor que va a descender de lo alto, esa nueva Jerusalén. Gálatas capítulo número 4. Gloria a Dios. Gálatas 4. Versículo 24, cuando ya lo tenga me dice amén. Leemos desde el 23. Está haciendo una analogía entre los hijos de la esclava y los hijos de la promesa. ¿De quién está hablando? De los hijos de Abraham. Porque Abraham ya estaba viejito, casi muerto. Y su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara, estaba estéril y viejita. Y como no podía tener hijos, su esperanza natural se había acabado, se había esfumado. Se le ocurrió una idea. Aquí tengo una esclava más joven, se llama Agar. Se la voy a entregar a Abraham para que duerma con ella y tenga hijos. Y sí tuvo hijos, pero fueron hijos de la esclava. Los hijos de la esclava, amado hermano, representan al pueblo de Israel. Y los hijos de la promesa representan a la iglesia. Amén. Los hijos de la promesa representan a la iglesia. Tú y yo somos hijos de la promesa. Amén. El Señor le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué en Abraham? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham es considerado y llamado el padre de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero Abraham es el padre de la fe. Gloria a Dios. Ya lo tienes ahí, versículo, te dije, vamos a leer desde el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro, ¿de quién? De la libre. Voltea con tu hermano y dile, tú eres hijo de la libertad.
Amén. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el de la esclava, versículo 23, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Amén. Así que vemos ahí un pueblo de Israel según la carne y un pueblo que Dios creó por medio de la fe, la promesa, y esa es la iglesia. Amén. Dice 24, lo cual es una alegoría, un ejemplo, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, por eso te hablaba de un monte, el monte Sinaí, un pacto donde el Señor ahí dio a luz a un pueblo de la carne, a los hijos de la esclava, los hijos de Agar, el pueblo de Israel. Amén. En el monte Sinaí, gloria a Dios. Dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la sierva que Sara le dio a Abraham. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y que corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? Allá donde está Tel Aviv, allá donde está Belén, allá donde está Israel. Amén. Donde vive Benjamín Netanyahu, por allá. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Amén. Están en esclavitud del pecado. Ellos todavía están esperando al Mesías. Nosotros, amado hermano, sabemos que ya vino y se llama Jesús y lo hemos recibido y está en nuestro corazón. Amén. Pero ellos siguen esperando, están huecos, están vacíos, están sujetos, amado hermano, están esclavos. Es ese pueblo, amén, de la esclavitud. Versículo 26, mas la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba. Y cuando dice de arriba se está refiriendo que viene de Dios, que viene del cielo, que viene del Espíritu, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. La nueva Jerusalén, la ciudad que viene de arriba, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Israel decía, yo tengo marido, yo soy de Jehová, yo soy de Dios, a mí me dieron los pactos, todos los profetas son judíos, pero estaba en esclavitud. ¿Qué teníamos los gentiles? Nada. No teníamos esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados y en desconocimiento, en lejanía de Dios, tanto en kilómetros como en corazón, lejos de Dios. Muchos pueblos ni siquiera sabíamos. En México no se sabía de Dios. Aquí se creía en Huitzilopochtli, se creía en Tlaloc, en muchos otros ídolos. Pero no sabíamos de Jesús. Pero Dios se proveyó. Y ahora, aquí en Cerritos, estamos hablando de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, que se abre camino para encontrar a sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Voltea con tu hermano y dile, somos hijos de Dios. Aleluya. Eso, amado hermano, nadie lo puede tener, aunque quiera, si Dios no lo llama, si Dios no le abre. Puede ir muchas veces a la iglesia, puede leer la Biblia al derecho y al revés, pero si Dios no le ha dado creer de verdad para ser transformado, tener el nuevo nacimiento, ser regenerado, no puede ser hijo de Dios. Lo dice San Juan capítulo número 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todo cerritense y de Villa Juárez y de Cuba y de Francia y de España y de Japón y de cualquier lugar, que crea en su nombre y le reciba, Dios le da la autoridad, la capacidad de decirse, llamar hijo de Dios. Los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Así que seguimos leyendo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Ya lo habíamos leído, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Dígame, ¿cuántos han vivido eso?
Amén. Nos persigue. Los israelitas, amado hermano, un día yo le estaba predicándole a una de mis parientes que se volvió mesiánico, y entonces su rabino me habló y me puso me dijo: tú no sabes nada, tú cállate la boca, tú no eres judío, tú no sabes. Y dije: a ver, tranquilo. No, que yo uso equipa. Le dije: mi equipa es Jesús. Yo uso tzitzi, mi tzitzi es Jesús. Yo celebro la Pascua, mi Pascua es Jesús. Yo estoy circuncidado, el Señor me circuncidó el corazón. Yo celebro el Shabbat, digo, mi descanso es Jesús. Y se enojó y me dijo, y le prohibió a mi familia hablar conmigo. Y mi familia le hizo caso. Pero, amado hermano, yo les hablé de Jesucristo. Y ese es mi trabajo. Y Dios hace la obra. A donde quiera que vayas, tú habla de Jesucristo. Tú no los necesitas convencer. Tú abre tu boca, habla lo que dice la Escritura. Dile: Jesús es el único que te puede salvar. Si lo aceptas o no, ese no es mi problema. Es problema tuyo. Porque un día tú estarás delante de Dios. Y yo también. Y el Señor me va a preguntar: ¿les predicaste de Cristo? Y yo le voy a decir: sí. Y a ti te va a preguntar: ¿creíste en el que te predicaron de Jesús? Tú sabes si sí o si no. Amén. Así que, amado hermano, nosotros somos perseguidos. Mira, los judíos aborrecen a Jesús. Yo no sé por qué. En la mañana me decía un hermano, iba a mandar a hacer iba a dibujar así una estrella de David, le iba a poner en mi casa. Pero oí que esto estaba predicando que la estrella de David no es judía, que es la estrella de Ramfán. Le dije: sí. Y yo no te quito la intención a nadie. Pongas estrellas donde quiera en su casa, dibujos de las hagas, no sé, haga lo que usted quiera. Yo nomás le voy a enseñar lo que dice la palabra. Amén. La palabra del Señor nos habla. Y si tú buscas la estrella de David, no existe en la Biblia. Búscala en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Solamente habla de una estrella, la estrella de Ramfán. Y la estrella de Jesús, aquella que iban siguiendo aquellos sabios de Oriente. Amén. Así que si los judíos creyeran en Jesús, tal vez les creyéramos su estrella. La estrella de Jesús. Pero como no creen en Jesús, no les queda otra más que sea la estrella de Ramfán. Pero hay ellos. Amén. Así que, amado hermano, ahí está la comparación. Un monte, ahí en Arabia, es Agar, es la esclavitud. Pero otro monte que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén, esa, amado, la ciudad que viene de arriba, es para los hijos de Dios. Es para el nuevo pueblo de Dios. Amén. Hebreos capítulo número 12. Yo estoy emocionado, hermano. Gloria a Dios. Ya tenemos un lugar de nuestra cita. Ya sabemos con quién nos vamos a juntar. Ya nada más falta que el Señor nos diga cuándo para estar con Él. Y un día vamos a estar con Él. Un día nos vamos a juntar y le veremos como Él es. Dice San Juan: hijitos, aún no sabemos qué es lo que seremos, pero lo que sabemos es que un día le veremos y seremos como Él, porque le veremos como Él es, en un cuerpo regenerado, en un cuerpo resucitado. Por eso María, cuando lo fue a encontrar en el sepulcro, no lo reconoció. Pensó que era el velador. Le dijo: dime, Señor, ¿dónde pusieron el cuerpo de mi maestro? Pensaba que era el que regaba la huerta y cuidaba ahí. Y Jesús le dijo: María. Dijo: ¡ay! Lo reconoció. Y se le fue encima para abrazarlo. Dijo: no me toques, que aún no he ido al Padre. Amén. ¿Por qué no lo reconocía? Porque tenía un cuerpo regenerado. Amén. Los que iban camino de Emaús, iban tristes, llorando casi. Se acercó Jesús, le dijo: ¿por qué están así de tristes? Que tú eres el único que vive en esta área y no sabe lo que ha pasado. Pues ¿qué pasó? Es que había uno que creíamos que era nuestro Salvador, pero hace 3 días que ya se murió. Y se dieron cuenta que era Jesús cuando partió el pan en Emaús. Lo reconocieron y Él desapareció de sus ojos. Dice: con razón nuestros corazones ardían cuando escuchábamos sus palabras. Y regresaron corriendo a Jerusalén a anunciarles a los discípulos de esa visión que habían tenido, ese encuentro que habían tenido. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Mira cómo dice la palabra del Señor, para gloria y la honra
de nuestro Padre. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Cuando el Señor estaba entregando las tablas de la ley a Moisés, el monte temblaba y echaba humo y se veían rayos y truenos y se veía fuego. ¡Qué tremendo! Y dice el autor de Hebreos, no te estás acercando a un monte que tiembla, que se cimbra, que echa humo, como los que se acercaron allá en el Éxodo. Amén. Dice ahí, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Tuvieron tanto pavor, fue tan terrible para ellos que le dijeron, Moisés, nosotros no queremos oír esa voz, es tan potente, truena tan fuerte, no queremos, sé tú el mediador, ve tú y habla con Dios y luego nos dices. Qué tremendo, ¿no? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia, dice el versículo 20, tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Porque tocó el monte y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso dijo Moisés. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aleluya. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos de entre que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. No es cualquier cosa a lo que nos hemos acercado. Amado, tu esperanza y la mía están en la promesa de Dios, que por medio de Jesús entraremos a esa ciudad de la Sión celestial. Amén. No nos estamos acercando a un monte que tiembla, que es terrible, que es espantoso. Nos estamos acercando, amado hermano, a la ciudad del Dios vivo. Y eso no tiene que ver con religión. Porque un día el Señor no va a decir qué religión tuviste, qué doctrina, cuál credo era el tuyo. Solamente va a decir, ¿tienes al Hijo de Dios o no lo tienes? Y si no lo tienes, el Señor dirá, a ver, abran los libros, a ver si está su nombre escrito en el libro de la vida. Y todo aquel que no se ha hallado su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Porque la muerte primera es la del panteón, pero la muerte segunda, amado hermano, es estar lejos de Dios por la eternidad. Hermano, todo argumento religioso, todo argumento contrario ese día no servirá de nada. La única justificación que tendremos delante del trono blanco es, tengo a Jesús, soy salvo, o no lo tengo y estoy condenado. Y hay muchos que creen tenerlo. Por eso hoy, amado hermano, necesitamos orar y decirle, Padre, yo quiero tener esa seguridad. Pon en mí esa fe maravillosa de tener esa identidad, esa seguridad que estoy caminando en el camino correcto. Enséñame por tu palabra cómo debo de caminar. No dejes que me engañen los hombres, las doctrinas, las religiones, porque el diablo ahí también trabaja para apartarnos de la voluntad de Dios y llevarnos al infierno, a la muerte eterna juntamente con Él. El diablo no ama a nadie, él no conoce al amor. Amén. Si el diablo amara, entonces él tuviera algo de Dios, porque Dios es amor. Y el diablo no tiene nada de Dios, nada con Dios. Por eso lo dice, ¿qué comunión hay Dios con Belial? Jesús con Belial, no hay nada. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Nada, nada. Entre menos comunión tengamos nosotros con las tinieblas, más nos acercamos a Dios. Y tú sabes que son las tinieblas. Tú sabes a lo que el Señor se refiere.
La santidad es pureza, es limpieza, es luz. El pecado es oscuridad y muerte. Sembrar para la carne, muerte, destrucción. Sembrar para el espíritu, bendición, vida eterna. Qué tremendo. Jesucristo vino a anunciar eso. Porque te voy a decir algo. Nuestro Señor no quiere que se pierda el hombre. El Señor no quiere que se pierda ninguno. Ni los asesinos, ni los violadores, ni los ladrones. No, Dios no quiere que perezca el impío. Dios quiere que se arrepienta. Dios quiere que se salva. Dios quiere llegar a su corazón, darle esperanza, darle oportunidad, porque Dios es justo. Dios es justo. Va a presentar su palabra, va a presentar la oportunidad a cada uno. Y qué bueno que a ti ya se te presentó. Él es justo. Él es fiel y justo. Y qué bueno que tú hiciste caso y abrazaste el evangelio. Porque si no lo has abrazado, aquí dice a dónde vamos a ir si no abrazamos el evangelio. Amado hermano, y yo no quiero que hoy te vayas con un sentimiento de culpa. Yo no quiero que hoy te vayas de aquí temblando de miedo diciendo me voy a ir al infierno. Hoy quiero que salgas de aquí teniendo esperanza, sabiendo que Dios ya hizo la obra. Porque te voy a agregar esto. La justicia que Dios espera de ti es mucho más que lo que tú crees que es la justicia. La justicia que Dios espera de ti es la justicia de Cristo. Por eso necesitas tener a Cristo. La luz que el Señor espera ver en ti no es tu luz, es la luz de Jesús. El amor que Dios espera en ti no es tu amor, es el amor de Jesús en ti. La obediencia que Dios está buscando no es tu obediencia que viene de ti, es la obediencia de Jesús que hoy está en ti. Porque Señor, cuando tú tienes fe, Él carga sobre ti el perdón, la gracia y la salvación. El Señor pone sobre ti esa carga. El Señor te marca, te sella como un hijo de Él. El Señor te dice, yo no te veo a ti, ahora veo a Jesús en ti. Ahora veo a mi hijo, eso lo hablamos en la mañana. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno, se llama unigénito, se llama Jesús. Así que para entrar en la casa del Padre necesitamos ser parte del cuerpo de Jesús. Y nada inmundo, nada sucio, nada muerto puede entrar en esa vida, porque Jesús es la vida. Nadie perdido puede entrar ahí, solamente los encontrados, porque encontraron el camino. Amén. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Ninguna mentira, ninguna religión mentirosa, ninguna idea humana que se mienta a sí mismo diciendo, yo soy justo, yo hago cosas buenas. No puede entrar. Necesita la bondad de Dios, necesita la luz de Jesús, necesita el amor de Jesús. Y para eso, amado hermano, solamente necesitamos creer en Él, acercarnos a Él, confiar en Él. Eso es lo que espera el Señor. Dios no está esperando que tú seas perfecto, porque nunca lo vas a hacer. Dios, voltea con tu hermano y dile, Dios no está esperando tu perfección. Dios quiere ver la perfección de Jesús en ti. Dios quiere ver la perfección de Jesús en mí. Ese es el evangelio. Que Jesús vino para cubrirte con Él y darte su imagen. Jesús vino para darte su luz, para darte su presencia. Termino diciéndote esto, no alcancé a terminar ver todo lo del monte de Sión. Pero cuando Isaac estaba viejito, cuando Isaac ya no podía ver, él iba a dar toda su herencia, la mitad de su herencia, la más grande porción de su herencia a su primer hijo. ¿Quién era el primer hijo de Isaac? Esaú, que quiere decir peludo, la palabra de Esaú, velludo. Y él era un hombre de monte, de campo, era cazador. Sus ropas olían a sudor del monte, del campo. Y Jacob era de casa. Su ropa olía tal vez a cocina, a una habitación, a una casa. Y él no era peludo. Pero una vez, proféticamente, Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y ahí hay mucho que decir, pero no vamos a entrar ahí.
Porque cuando Esaú se fue a buscar algo que cazar, para cocinar, para darle a su padre, para recibir la bendición, Jacob tomó su lugar. Jacob tomó su lugar. Y eso tiene que ver contigo, con Jesús y conmigo también. El Señor dice en la Biblia que Jacob se puso la ropa de Esaú. Ahora olía como Esaú. No era Esaú, pero olía a Esaú. Jacob se puso piel del borreguito que su mamá cocinó. Se lo puso aquí y ahora estaba peludito como Esaú, pero no era Esaú. Se sentía como Esaú, olía como Esaú, pero no era Esaú. Por eso su nombre era Jacob, el que usurpa, el que engaña. Y eso tiene que ver contigo, porque nuestro corazón de continuo está inclinado hacia el mal. Todo hombre es mentiroso. El corazón del hombre es perverso. Dice su palabra que es mentiroso y perverso el corazón del hombre. Por eso necesitamos oler a Jesús, vernos como Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón y olerás al aroma de vida. Recibe a Jesús en tu corazón y el Señor tocará la piel como si fueras Jesús. No eres Jesús, pero olerás y te sentirás como Él. Y entonces entraremos a esa nueva Jerusalén y entraremos a ese monte de Sión que viene desde arriba. Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo que estaba y la tierra que estaba huyeron y ya no existía más. Qué tremendo. Dice la palabra del Señor. Él está hablando cuando nos dice, al que venciere, nada más te voy a decir lo que dice. Al que venciere, lo haré columna de mi templo y nunca más saldrá de ahí. La nueva Jerusalén, dice las medidas ahí en Apocalipsis, y vi descender del cielo como ataviada para una boda, la ciudad de Jerusalén. Y dice las medidas, era cuadrada, como un cubo. Y las medidas actuales son como 2,222 kilómetros más o menos de ancho. Y también de largo. Y también de alto. Y es una ciudad que está hecha de oro. Y no necesita luz de sol ni de luna, porque el Señor Jesús estará alumbrando. Allí no va a haber dolor, allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber muerte. Y las lágrimas de todos serán enjugadas. Y estaremos de día y de noche alabando al Señor. No te pierdas de entrar a la Nueva Jerusalén. Agarra esperanza. Solamente necesitas creer. Estemos de pie esta noche. El tiempo se fue, pero no la esperanza. Y su palabra hoy haga el efecto restaurador. Si tú te habías descalificado a ti mismo por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que piensas, hoy el Señor te restaura. Porque Él quiere ver a Jesús, la obra de Jesús. Al final, la salvación sí es por obras, pero no las tuyas. Las obras de Jesús. Aquellos clavos en sus manos, en sus pies. Aquellas espinas sobre su cabeza. Aquellos golpes en sus espaldas. Aquellas bofetadas, aquellos latigazos. Son los que cuentan para que tú y yo califiquemos para entrar en el reino de los cielos. El Señor se puso en tu lugar. Y no solamente eso. Escucha lo que te voy a decir. No solamente el Señor se puso en nuestro lugar. El Señor nos puso a nosotros en el lugar de Él. Y el lugar de Él es la casa de papá. El reino celestial. Padre, te damos gracias en esta noche.
Oh maravilloso Rey, transforma nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor, a serte siempre fieles, a entender, Señor, el amor maravilloso con el cual tú nos amas, el amor maravilloso con el cual tú, Señor, nos has llamado. Oh, tu palabra dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para hacerlos llamar hijos de Dios. Padre maravilloso, gracias, porque nosotros no podemos, no merecemos, no alcanzamos a ser justificados, pero tu gracia y tu perdón, Señor, nos lleva a ese lugar, nos lleva, Señor, a ese estatus, Señor bendito, a esa identidad, Señor, que no depende de nosotros, sino depende de ti, Señor. Padre, cuando tú llegaste y nos miraste muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Señor, tu decisión soberana, Señor, fue llamarnos para ti. Tu decisión soberana, Señor, fue perdonarnos, Señor, darnos la fe por tu Espíritu Santo para que podamos creer y entregarnos a ti, no porque nosotros merezcamos o podamos hacerlo de manera voluntaria, sino que tú entraste a nuestro espíritu, tú entraste a nuestra alma, Señor, tú entraste a nuestro ser, Padre, y nos diste un nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das de que un día estaremos, Padre, en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, Padre, en la libertad de los hijos de Dios, Padre, y nos manifestaremos, Señor, conforme a tu imagen, Padre, conforme a tu semejanza, Señor, en tus promesas de gloria que tienen que ver más allá de lo material, que tienen que ver más allá de lo terrenal, que se establecen en lo eterno. Ahí en la eternidad está establecido nuestro futuro. Ahí en la eternidad, Señor, está establecido nuestra posición, Señor, porque nos has justificado no solamente con palabra, sino que nos pusiste en la posición de justicia, la justicia de Dios. Gracias, Padre, porque en Cristo somos hechos justicia de Dios para nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios, en el poderoso y santo nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey y Señor, a nuestro Redentor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién es el que nos puede justificar? Es Él. Él es el único. Amén, aleluya. Santo es Dios. Puede ocupar su lugar. Le doy gracias a Dios por los que hoy han estado al pendiente en esta transmisión. Reciba la bendición del Padre. Tómese de la mano de Dios. Tenga esperanza. Crea en el Señor Jesucristo. Entréguese más a Él. Ahora con mayor propósito, sabiendo que no es tu justicia, sino la justicia de Cristo en ti. Dios te bendiga y te guarde siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Jesús lo habló.